coincidencia encontrarme con... Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos. tu sexto sentido, sueña conmigo. Sé que pronto estaremos juntos. Esa promesa que vive conmigo. Sé que haré tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. te envío poemas de mi puñaleta. Envío canciones de 440. Hola amigos, ¿qué tal? Este es el amplificador de 400 watts bajado de la página Construye su Video Rocola, diseñado por el señor Ampletos, que funciona, como ustedes pueden ver, a la perfección. Lo tengo conectado a una fuente, a un transformador toroidal de 15 volts por 15 volts. Y todo esto viene de un equipo reproductor de DVD que va conectado a un preamplificador que he armado con tonos graves, agudos, medios y el volumen master. El preamplificador lo tengo conectado a dos pilas de 9 volts con tap central, ustedes pueden ver. Ya próximamente le haré un doblador de tensión para tener el tap central, porque acá en el país es difícil encontrar este tipo de transformadores baratos. Realmente son un poco caros y pues hay que echar a andar algunos truquitos para poder obtener las cosas. Todo esto a una bocina con un tweeter, ustedes pueden ver. Bocina de un equipo modular Genesis Sony de 4 ohms. Vamos a darle un poquito de volumen para que vean cómo trabaja. Voy a quitar un poco de agudos. Dale más. De antemano un agradecimiento al señor Ampletos y a los señores de la página Construye su Video Rocola por sus grandes proyectos que comparten con todos nosotros, los amantes de la electrónica y los amantes de la buena música. Muchas gracias y les recomiendo mucho la página, visítenla, echen a andar sus proyectos y verán que obtendrán buenos resultados satisfactorios. Ya más adelante subiré el diagrama del preamplificador y el diagrama del amplificador de 400 watts lo pueden obtener ustedes de la página Construye su Video Rocola. Bueno, se despide de ustedes su amigo el Lobito 779 desde Yucatán, señores.